Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la Española, Yetzabel Ortiz, y este es el tercer video y último sobre la elaboración de la sidra asturiana. Así que vamos a ver, ya vimos el proceso de selección de las manzanas, después cómo se procesan y ahora por fin cómo va a terminar todo esto después de la fermentación, y todo esto se lo debemos al canal del Gasturiano, así que síganlo, anótense a sus seguidores, y se llama Fermentación de la Sidra El Gasturiano. Así que vamos a ver, les voy a ahorrar el intro porque ya lo conocen. Bueno, gente, ¿quién dijo que no existe el paraíso? Aquí estamos, en Quintueles, en Sidra el Castañón, y vamos por el tercer capítulo donde explicaremos el proceso de fermentación de la sidra, qué se cuece en estos toneles y qué es todo eso que va surgiendo hasta convertirse en ese caldo tan querido. No os lo perdáis en este tercer capítulo del proceso de elaboración de la sidra. Sidrería, sidrería. Bueno, pues nada, estamos aquí con Marta, que nos va a explicar un poco todo ese proceso de fermentación de la sidra. ¿Qué pasa desde que la hemos trasegado del duerno al tonel? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo está? ¿Trasegáisla? ¿No la trasegáis? Bueno, lo primero, una vez que llega ese líquido, una vez que malles, que consigues el mosto, la sidra dulce, en realidad va rellenando pues todos los toneles, como veis aquí, todo lo que tenemos aquí de madera, y lo que vais a descubrir luego, una bodega de acero inoxidable también, que hoy en día hay una temperatura controlada y bueno, es donde realmente tenemos el mayor producto, aunque como veis seguimos usando también la madera, no queremos perder la tradición. Y aquí, y en el acero inoxidable, está ese mosto, esa sidra dulce está por 3 meses más o menos fermentando. La fermentación es como el vino, realmente son las mismas fermentaciones. Una se llama tumultuosa o alcohólica, que transforma los azúcares en el alcohol, y la que llamamos maloláctica complementaria, que transforma el málico en láctico. Y una vez que transcurre ese tiempo, ya toca el trabajo más gustoso y dificultoso del yagar, que es probarlo todo. Ponerse a probar y decidir qué trasiegos hacer para intentar homogenizar la sidra, y cuando ya os llegue en botella a la sidrería, pues que ya esté en su punto óptimo, en ese equilibrio de todas las manzanas que fueron llegando. Y entonces cuando os echéis un culín de castañón, más o menos siempre que pasamos sidra a botella lleva un diferente número de lote, pero que a lo largo del año siempre intentéis seguir la misma línea y luego dejarlo madurar. Aquí realmente nosotros ya pasamos al acero inoxidable cuando empieza a llegar la primavera y el verano. Aquí empieza a hacer un poco calor, sí, entonces en esta sala, entonces lo tenemos todo al final en una temperatura controlada en el acero inoxidable. Seguimos probando y lo que nos gusta vamos pasando a botella y a vender. Y ahí lo tenéis en la sidrería. Y para los puristas, ¿habría alguna diferencia entre la sidra fermentada y madurada en tonel de madera al acero? Claro que hay diferencia en tonel de madera, por eso lo seguimos usando, porque al final le da unos toques a esa sidra. Y bueno, en realidad quien mejor debería contestar esto es Julián Castañón, o el enólogo, que os profundizará un poco más, ¿no? En ese término. Pero bueno, que no hay que perder siempre un poco esta tradición de la madera, porque al final también sigue gustando. Claro. Y hay gente que luego percibe, ¿no? Un poquitín de madera y bueno, eso es gustoso, y al final para los trasiegos y para todo es esencial tener
sidras de diferentes variedades de manzana, pero también aquí y allí. Ya veo que tenéis las dos sidras, la natural normal y la de denominación, que tenemos un capítulo dedicado también a la DOP, a la denominación de origen protegida de la sidra asturiana. Muy bien, pues muchas gracias, la verdad que muy bien explicado, Marta. ¿Echamos un culín? Venga, claro que sí. Vamos a la zona de acero inoxidable y probamos. Un culín es como la última parte del vaso, ¿no? Venga. Qué rico. ¿Qué capacidad tiene? Bueno, estos tienen unos 25 mililitros. 25 mililitros. Tenemos una línea de 50.000 y aquí de 25.000. Vale. ¿Unos cuantos botellas? Están precintados porque, bueno, se avisas para trasiegos y todo. Ya, como habéis entendido, en esta sidra de presentación, con manzana auténtica. Unos amates. Yo me pondré abajo del chorro. No, porque sí va con fuerza. Hasta sentí que la olí. Bueno, Marta, oye, vaya como me prestó la sidra, ¿eh? Sois unos fenómenos, ¿eh? No voy a dejar de venir aquí a tomar sidra Castañón. Cuando queráis, puertas abiertas. Un placer y muchísimas gracias. Un beso. Venga, adiós. ¡Hasta luego, Collacio Wells! Muy bien, me gustó. Súbeme la sidra, échame un culín. Nino, nino, na. Súbeme la sidra. Oigan. Bueno, recuerdan que en el primer video de esta serie de videos sobre la elaboración les hablaba sobre embararse, que era un vocablo que usamos mucho en Jalapa y que nadie nos entiende, que se refiere a cuando estás adolorido. Y entonces ahora lo relacioné porque justamente cuando te embaras, es decir, cuando tienes ese dolor debido a que tu musculatura trabajó mucho, es por el ácido láctico. Igual que el proceso de fermentación de la sidra, también generamos ácido láctico. Entonces ya son muchas cosas en común. El ácido láctico que te hace estar embarado, y en la sidra primero la varean y luego se fermenta. Ok, es una tontería, nadie me haga caso. Pero... Oigan, sidra sí me pueden enviar, sí está perfectamente sellada, no daña a nadie. Envíenme una sidrita, así unos 75 centilitros. O sea, no es tanto, es 1 kilo de manzanas. Entonces, qué rico, qué rico. Y saben que ya les había dicho que aquí en México se hacen Zacatlán de las manzanas, Pero, sí es diferente, sí sabe diferente, incluso... No sé, siento que es más fresquita la sidra asturiana que la de aquí. La de aquí es rica, es ligera, es espumosa también, pero sí tiene como... Algo debe haber con la fermentación, porque siento que sí tiene un poquitito más de grado alcohólico, sin llegar a ser irritar, rasposa, o sea, está bien también. Pero sí saben diferentes, esta es más dulcita, más cargada, no sé. Bueno, esa es mi percepción, pero quien haya probado ya las dos, la sidra mexicana y la sidra asturiana, que dé también su opinión, por favor, porque aquí todas las opiniones son válidas. Y si no, pues no. Bueno, pues esa fue mi reacción. Agradezco mucho que estén aquí. Y antes que nada les quiero decir que me fui a Chiapas, ustedes saben, y pienso que ahora sí, para los 20,000, voy a hacer una canasta de regalo con cosas de México que me gustaría entregárselas en viva personalmente cuando yo esté en España. Es decir, vamos a hacer un sorteo de todas las personas que sean suscriptores, y hasta donde toque el sorteo, pues yo llevaré esa canasta con productos. Y en este caso les voy a llevar 3 barras de
Ay, qué rico huele. Delicioso chocolate chapaneco. Como saben, México es la cuna del cacao, así que de nada, Europa, por el chocolate, de nada, mundo. También somos la cuna de la vainilla, aunque muchos creen que es asiática, no. No. Papantla es la ciudad que perfuma el mundo. Papantla se encuentra en Veracruz y gracias a los papantecos, a los totonacas, hoy el mundo disfruta del delicioso sabor de la vainilla y también del chocolate, así que por favor, cuando vengan a México, visiten Chiapas, visiten Veracruz, visiten Oaxaca y visiten Papantla para que vean cómo se produce la vainilla, las vainas. Rico. Ah, y que consuman vainilla natural, no esas cosas, sabor vainilla, asquerosas, no, consuman. Pero bueno, por lo pronto, este paquetito de 3 chocolates que tiene mezcla, uno es chocolate con café, chocolate con 70% cacao y chocolate naranja. Así que todo esto se va a ir a España y los compré especialmente que me garantizaran que van a durar un año porque es lo que calculo que pasará antes de que yo vaya. Así que voy llenando la canastita con cosas para cuando lleguemos a los 20,000. Así que nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.